Buenas tardes a todas, a todos, representantes de los medios de comunicación. Les hemos convocado esta tarde por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con el informe sobre el episodio que nos genera mucho dolor del deceso de 39 personas por los hechos ocurridos en la estación migratoria de la ciudad Juárez, Chihuahua. Reiterar que el Gobierno de México siempre va a estar del lado de las víctimas y tiene como atención prioritaria la recuperación de las 28 personas heridas. A las víctimas y sus familiares les decimos que tengan la certeza de que no habrá impunidad y quienes resulten responsables, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, deberán responder ante la justicia. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, y el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúa con la representación del Gobierno de México en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ha visitado a las víctimas hospitalizadas y mantenido un trabajo coordinado con todas las instituciones que participan en el caso. También personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra en el municipio con la finalidad de brindar acompañamiento a las acciones que se realizan. Decir que se estableció comunicación con el Instituto Nacional de Migración para coordinar la logística y conocer las condiciones existentes en materia de protección civil en la estación provisional de este lugar migratorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicó con el equipo que está en Ciudad Juárez el día de hoy y le dio instrucción precisa. La prioridad es la atención de los heridos y afectados. Decirles que el personal médico que se encuentra a cargo del cuidado de las personas heridas, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Hospital General del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recomiendan no mover a las víctimas de donde se encuentran, ya que están recibiendo la atención médica necesaria. Aquí en la gráfica podemos ver adelante el número de atrás o adelante las gráficas, el número de personas que están siendo atendidas en cada una de estas instituciones, lo cual agradecemos. Se estableció también una mesa de trabajo con personal del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que hay representantes de los países de El Salvador, de Honduras, Guatemala y Venezuela para apoyar en todos los trámites que se requieran por parte de las familias y las víctimas. Informar que tenemos el registro de que las 28 personas heridas, 5 son de origen salvadoreño, 10 guatemalteco, 8 hondureño y 5 venezolano. De ellas, 27 permanecen hospitalizadas y una fue dada de alta. Comentar que de las 39 personas fallecidas, 6 son de nacionalidad hondureña, 7 salvadoreña, 18 guatemalteca, 1 colombiana y 7 venezolana. Aquí estamos presentando enseguida las listas y uno por uno de los nombres de las personas que están internados en los nosocomios en Ciudad Juárez, y también enseguida están las listas de las personas que perdieron la vida. Informar también que tenemos identificada y se revisó
todo el expediente de la empresa de seguridad privada que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es Grupo de Seguridad Privada CAMSA SADCB, cuya solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de esta Secretaría es del 3 de septiembre del 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024. Se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional. Ya se tienen identificados a los socios David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes. De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a 4 elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal. Por lo tanto, y paralelamente al proceso penal que lleva la propia Fiscalía General de la República sobre la probable responsabilidad de la empresa, informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica. Incluso ya solicitamos al Instituto Nacional de Migración rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana, elementos del Servicio de Protección Federal asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Por otro lado, señalar que por instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se iniciará un proceso para lograr la reparación del daño a los familiares de las víctimas. Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción. Sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas. Por tanto, se abrirá un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda del gobierno mexicano a las familias afectadas por lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Se busca primero la no repetición, así como la reparación del daño a las víctimas. Reiterar que estamos trabajando de la mano de la Fiscalía General de la República para que haya justicia. No vamos a ocultar nada y no vamos a proteger a nadie. No habrá impunidad para los responsables. Nuestro gobierno tiene como alta prioridad el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición migratoria. Por eso, refrendamos nuestra solidaridad con las familias y naciones hermanas afectadas por los hechos del pasado 27 de marzo. A continuación, le cedemos la palabra a la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, la doctora Sarirene Herrerías, quien dará a conocer los avances de las investigaciones. Gracias por su atención. Gracias, secretaria. Buenas tardes a todas y a todos. Como comenté el día de ayer, la Fiscalía General de la República había solicitado 4 órdenes de aprehensión, pero comenté que se iba a seguir trabajando en otras. El día de hoy, en la madrugada, se finalizó la audiencia y se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del INAMI, 2 policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.
órdenes que se solicitaron por el delito de homicidio doloso, así como con dolo eventual y por el delito de lesiones, en contra de las 67 extranjeros, 12 salvadoreños, 1 colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños. En el transcurso del día se llevará a cabo la audiencia de imputación y vinculación. Es por ello que no voy a dar ningún dato sobre ellas, porque esto implicaría no cumplir con el principio de presunción de inocencia y tengo que cumplir para que tenga esta audiencia éxito para lo que nosotros queremos, que es su vinculación a proceso. Como comentamos también el día de ayer, la investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se solicitó toda la documentación que acredite la operación de estas estaciones migratorias, así como sus responsables y la reglamentación que la norma. Para decirlo con toda claridad, cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron sus acciones u omisiones punibles. Se está trabajando en coordinación con el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, con la secretaria Rosa Isela y su equipo, para establecer cuál es esta estructura organizacional. De acuerdo a la normatividad del INAMI, a los acuerdos y al manual de organización, estas estancias provisionales son las instalaciones físicas que el Instituto establece y habilita para alojar de manera provisional a personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular, hasta que sean trasladados a una estación migratoria o sea resuelta su situación migratoria en términos de ley o del reglamento. Es responsabilidad de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración la custodia, seguridad y vigilancia de estas personas extranjeras alojadas en las estaciones migratorias y en las estancias provisionales, preservar el orden, la disciplina y la convivencia armónica y en todo momento respetar y salvaguardar los derechos humanos de estas personas. También se menciona en la normatividad los casos en que exista resistencia organizada de los alojados, motines, agresiones al personal del instituto o disturbios que pongan en peligro esta integridad y el orden y la seguridad. Y lo que mandatan el ordenamiento es que esta autoridad migratoria debe tomar estas medidas necesarias para el debido resguardo y protección de las personas y del inmueble de esta estancia provisional hasta en tanto solicite el apoyo de las fuerzas de seguridad pública y demás autoridades competentes. En el caso de esta estancia provisional de Ciudad Juárez, depende de la Oficina de Representación de este instituto en el estado de Chihuahua, que tiene dentro de sus funciones administrar las estaciones migratorias y estas estancias provisionales. Esta Oficina de Representación del instituto en el estado de Chihuahua es supervisada a su vez, organizada y coordinada por una dirección general que coordina todas las oficinas de representación. En este sentido, es que estamos analizando toda esta cadena de responsabilidades para saber qué acciones u omisiones sean punibles, es que nosotros vamos a hacer la investigación. Esta Fiscalía General de la República seguirá analizando estas obligaciones y posibles acciones o omisiones y, en su caso, solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes. Vamos a actuar con transparencia, no vamos a ocultar hechos ni a proteger a nadie, pero vamos a proteger los derechos humanos de las víctimas y también de los imputados. Vamos a seguir avanzando, no queremos adelantar etapas. Cada diligencia la tenemos que hacer apegada a derecho, cumpliendo con todos los principios del proceso, porque si no hacemos estas diligencias así, nuestras órdenes de aprehensión no estarán fundadas y motivadas. Lo que
provocará un proceso adverso a lo que nosotros queremos, que es darle una respuesta a las víctimas. Muchas gracias. Sí, vamos a la parte de preguntas. ¿Ya están todas las manos levantadas? ¿Nadie más? Si quiere empezamos por usted y nos vamos así y luego así, todos hasta el último periodista que el día de hoy quiera cuestionar. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Carmen Jaime, CN+. En el caso de estas órdenes de aprehensión que ya se obtuvieron, aunque no nos diera mayores detalles, lo que sí me gustaría ver si puede ser, si estas personas están localizables o si existe el riesgo de que se fuguen. En su caso, ¿qué es lo que pasaría en un proceso judicial como es este? Y si además de estas, dado que se está ampliando este proceso, quizá otras autoridades consideran que en el curso de hoy mismo o en las siguientes horas habría la solicitud de órdenes de aprehensión adicionales. También sobre la participación de los familiares o la localización a través de los consulados de los familiares de las personas víctimas. En este caso, ¿cuál ha sido el avance? Si ha habido reconocimiento de algunas otras personas y si tienen confianza en que de los lesionados pudiera haber recuperaciones. Y finalmente, en el caso del encargado, del comisionado de este órgano, del Instituto Nacional de Migración, ¿qué referencia tienen? Porque pues hay un cuestionamiento en el sentido de que él está bien que haya generado una ronda de visitas a los heridos y demás, pero en este proceso pues no se ha aparecido, no ha habido declaraciones de él. El presidente hoy dijo que había tenido comunicación con él, pero pues no sabemos realmente si está participando, colaborando o qué papel está jugando en este tema. Gracias. ¿Puede acercar el micrófono? Sí. Respecto de las órdenes de aprehensión, ya se ejecutaron 5 de ellas, solo queda una persona. Y como les decía, en el transcurso del día es que ya se da la audiencia de imputación y vinculación. Eso quiere decir que ya están, ya fueron puestos a disposición del juez. En cuanto a las demás órdenes pendientes, no, estamos, como les digo, analizando y haciendo diligencias para que éstas sean fundadas y motivadas, y estamos analizando todo lo que acabo de comentar aquí para ver cuáles eran sus obligaciones y cuáles fueron las acciones u omisiones que realizaron y que con ellas su conducta es punible desde el punto de vista penal. Eso sería. En relación con la otra parte de su pregunta, efectivamente los familiares de varios de ellos ya están siendo contactados por los respectivos consulados de cada uno de los países. Los embajadores están en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para pues, el reconocimiento de las víctimas y también para proceder al traslado de cada uno de ellos. Hoy tomamos la decisión de dar a conocer los nombres que están ya en poder de ustedes. Espero que aquí con el área de la vocería de Presidencia, de Comunicación Social, nos puedan ayudar a hacerles llegar los nombres, las listas, tanto de las personas que permanecen en hospitales heridos como del total de las víctimas, su edad y sus nacionalidades. Entonces, para que hagan el servicio social de difundir y que pues todo mundo ya sepa que están plenamente identificados. Nosotros nos habíamos abstenido de hacer dar a conocer esta información porque había dudas sobre algunos que permanecían aún en el anonimato. Ahora pues todos tienen nombre y tienen la nacionalidad
y en eso también pues nos han ayudado mucho las embajadas de estos países hermanos. Entonces, de los familiares y lesionados sería la parte de la respuesta. Ahora le quiero decir que en el caso de las sanciones de todos los servidores públicos que están alrededor y al cargo de esta estación, como ha dicho el señor presidente y ahora lo reafirma la fiscal, la investigación, reitero, está a cargo de la Fiscalía General de la República y del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades. Sin importar quién sea, repito, no habrá impunidad. Lo digo de manera más coloquial, hasta donde tope. Entonces, nosotros no estamos más que por la sanción de estos hechos lamentables y pues estamos totalmente con las víctimas de estos lamentables acontecimientos. Y es nuestra obligación proceder de manera clara y transparente y esa es la acción a la que vamos. Adelante. ¿Puede darle el micrófono, por favor? Perdón, nomás una aclaración. Dado que van a hacer este análisis de la cadena de responsabilidades, como aquí hay un asunto de si el Instituto Nacional de Migración teóricamente o en la ley aparece como parte de la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, aquí hubo un acuerdo desde 2019 en donde queda pues administrativamente a cargo de la Cancillería. Este ha sido un debate y quisiera, yo sé que ese es un asunto aparentemente administrativo, pero hablando de cadena de responsabilidades, creo que es necesario o imagino que esa indagatoria llegaría también a deslindar ese punto porque es la cabeza, ¿no? ¿A quién le respondería el titular o el comisionado del instituto o hasta dónde va a llegar el tema? Gracias. Y repito y quiero ser muy clara al respecto. Apenas ha informado la Fiscalía que se está haciendo la revisión muy precisa. Entonces, vamos a esperar. Eso es la cuestión, pero se va a hacer de manera muy puntual. No se va a evadir ninguna responsabilidad. Lo estamos haciendo y teniendo, ¿qué le corresponde al Instituto Nacional de Migración en este momento? Proporcionar toda la información. Y eso es lo que está haciendo su director, proporcionando los protocolos y toda la información que solicite la Fiscalía General de la República. Adelante, por favor. ¿Puedo comentar algo de la… Permítame, un momentito. Nada más quisiera decir respecto a lo que comentó sobre las víctimas y la entrega de restos. La Fiscalía General de la República tiene un protocolo de notificación y desde el día que llegó la unidad de migrantes, llegaron con ellos y están trabajando tanto en la visita a las personas que están lesionadas en los hospitales, pero también trabajando con las familias y siempre está con el Ministerio Público, está el psicólogo para cumplir con este protocolo. Entonces, ya se está haciendo en este momento, no tengo ahorita el dato preciso, pero sí están trabajando y van a estar ahí hasta el final, hasta que el último cuerpo sea entregado a sus familiares, vamos a estar acompañando también ese proceso. Y yo agregaría esta intervención de la fiscal, que también tenemos conocimiento de que las representaciones de las embajadas se han estado reuniendo precisamente con la Fiscalía General de la República para tener un conocimiento cercano de cómo van las investigaciones. Entonces, estamos con la Cancillería trabajando de la mano para todos los vínculos que se tendrían que hacer. Adelante, por favor. Buenas tardes, Liliana Piña de tiempo.com.mx en Chihuahua y puentelibre.mx en Juárez. Mi primera pregunta es acerca de los familiares de Rodolfo Collazo y Daniel Goray, que son guardias del instituto.
los cuales argumentan de que fueron detenidos y de hecho uno de ellos ayudó a apagar el fuego, argumentan que uno ayudó a apagar el fuego y el otro no se encontraba en su turno y aún así fueron detenidos. ¿Qué nos pueden informar al respecto? Sí, disculpe, como comenté, las pruebas que se presentaron fueron suficientes para que concedieran una orden de aprehensión. Como lo comento, va a haber la audiencia de imputación. No puedo comentar esos temas aquí en este lugar hasta que se resuelva su situación jurídica. Y también tenemos los datos de que una guardia mujer solicitó las llaves para abrir las celdas y se las negaron. Y a pesar de eso también ayudó a sacar a personas del fuego. Si tienen este testimonio o qué información tienen al respecto. También es parte de la investigación. Sí, disculpa. Nosotros sí le decimos que estamos de acuerdo con cómo lleva la investigación la Fiscalía General de la República y cómo tiene que ser muy cuidadosa en estas primeras horas después de que hizo las detenciones con apego a la ley y no se quiere, por una imprudencia, cometer algún error que pueda hacer que no haya la vinculación al proceso. Entonces, yo espero que en esa parte nos entienda y como fue el día de ayer que les dijimos, tenemos que esperar a que estén las listas muy claras y que todo mundo tenga la nacionalidad y que hayamos confrontado con las familias, los nombres, las nacionalidades, en fin, entonces ya podríamos informar de manera muy clara. Entonces es lo mismo, nosotros no es que ocultemos esos datos, pero son ya ahorita para la audiencia y sí nos ponen un aprieto. Adelante, por favor. Gracias. Daliela Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre esta empresa de seguridad privada, si también habría una responsabilidad, por supuesto, por parte del instituto que dio estos contratos sin verificar que se tuviera la capacidad, sobre todo cuando se hablaba de que pudieran ser agentes federales los que pudieran estar resguardando instalaciones públicas en este caso. También preguntarle, ha habido organizaciones sociales, organizaciones civiles que han hablado de una inconformidad en torno a decir que este incendio, esta tragedia se dio a raíz de una protesta que los migrantes estaban realizando, cuando en realidad lo que critican es que el origen de la política migratoria sea de contención para que estos migrantes no lleguen hasta Estados Unidos, que no se les permita como tal llegar y que se hagan este tipo pues de detenciones, de revisiones que ya han informado que tiene que ver con el tema de del estatus migratorio, ¿no?, de estas personas para transitar por México, pero la respuesta que dan ante estas protestas, preguntar también si ha habido comunicación directa entre los presidentes para atender de los países tanto de origen como de tránsito como de destino, para atender este tema pues tan grave, esta tragedia, esta situación que se da, que pues por supuesto enciende las alarmas a nivel internacional. Y en ese sentido también, ¿qué responsabilidad deberán tener estos países? Como le digo, tanto los de origen, el de tránsito que es México y el de destino que en todo caso sería Estados Unidos. Decir en la primera parte de la investigación de la empresa, sí, las investigaciones se iniciaron ayer, se está en el deslinde de las responsabilidades, insisto, no solamente se trata de fallas administrativas que tienen que ver con permisos y demás, sino también pues están, derivado de esto, pues están trabajadores detenidos. Y yo lo que quiero referir en general sobre las protestas, que pues hay razón para hacer una protesta, hay indignación, no fue para menos, fueron 39 personas que perdieron la vida. Entonces, nosotros para las organizaciones sociales que piden justicia, que piden verdad y que piden reparación del daño, tienen razón. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso, es nuestra responsabilidad y no vamos a abdicar. Y va a haber justicia y también transparencia en el caso y se está yendo a fondo. Eso es lo que le puedo decir.
Y en respecto de la situación sobre esta estación provisional, efectivamente, bueno, ya ha dicho aquí la señora fiscal respecto a exactamente qué dice la ley, el reglamento sobre lo que son estas estancias. Entonces, ella lo dijo muy bien porque lo sacó exactamente de la ley y yo pues me apego, suscribo lo que ella dijo al respecto. Sin embargo, también hay que decir pues que hay que revisar las estancias, como lo dije ayer, ¿no? No creo que todo tenga que ser inmóvil, hay que revisar todo. Y hay una muy buena relación con los países hermanos, de donde procede pues todas las caravanas y todos los migrantes que vienen. Pues México también es un país migrante. Entonces, pues siempre estamos en constante revisión de los protocolos y demás, y pues lo vamos a seguir haciendo. ¿No se evaluaría entonces una comunicación directa entre presidentes dada la magnitud del hecho? Entiendo que ellos hablan no solamente para este proceso, los presidentes Biden y López Obrador y con otros presidentes frecuentemente, y ha habido algún ofrecimiento por parte de Estados Unidos por si se requiere atención médica para las personas que están internadas. Les hemos dicho, por eso lo pusimos en la lámina, que por el momento los médicos consideran que están en una buena atención, porque fundamentalmente pues sí se trata de atenciones que tienen que ver con la inhalación de este humo tóxico. Entonces, se está atendiendo y es cuestión de tiempo. Hay algunos que están muy graves y estamos nosotros pues pendientes, como dijimos, es una prioridad para el Gobierno de México la salud de las personas que están internadas. ¿Se ofreció la ayuda y se aceptó por parte de pues, para cuestión médica? Nosotros no la rechazamos, los médicos dijeron, nosotros dijimos, vemos si se necesita, claro que la solicitaríamos, pero por lo pronto hasta el día de hoy los médicos sí nos han dicho que no se pueden mover de ese lugar. Eso ha sido en general. Lo que le preguntaban ayer sobre el tema de la responsabilidad del cónsul, ¿sí tiene ya más información sobre esto? ¿Cuál? Que sería responsable del centro, que le preguntaban que si el cónsul de Guatemala tendría alguna responsabilidad en No, es que la cuestión, sí leí algo que han estado ustedes comentando. La primera cuestión que les digo sobre esta empresa, la empresa de seguridad privada, reitero, que está a cargo de la estación se llama Grupo de Seguridad CAMSA. No tenemos conocimiento de otra empresa. Esta empresa ya tiene un proceso administrativo sancionador para revocar el permiso e imponerle una multa y no volverá a dar el servicio como ya lo expusimos. Se le rescindirá el contrato por parte del INAMI y el Servicio de Protección Federal entrará con sus elementos para hacerse cargo del servicio, digamos así en general. Y nosotros decirles que cualquier otra empresa nos pueden preguntar, o sea, les podemos dar la información oficial. Yo no tengo otra empresa en este momento, pero es información que se las podemos dar de manera verbal o por transparencia. No tenemos ningún problema por darla ni por nada, porque no es motivo hoy de esta conferencia, pero si me la pregunta Jesús, les puedo dar la información sin ningún problema también. Sobre otras empresas en otra conferencia, en otro lugar. No. Sí, pero otro día en otro. Ajá, a usted. Adelante, por favor. No va a preguntar. Adelante.
Sí, por favor, la primera fila a la izquierda, si es tan amable. Adelante. Por favor, dice su nombre. Gracias, secretaria. Fiscal, buenas tardes. Armando Gama de El 11. Preguntarle, bueno, nos explicaba hace rato que son 6 órdenes ya cumplimentadas. 5 de las 6, preguntarle quién estaría faltando. Entendemos que se tiene que respetar el debido proceso. Sin embargo, no habría pues la posibilidad de que pueda huir esta persona que es buscada. Eso por un lado, y por otra parte también preguntarle, hay denuncias de una supuesta orden que el propio director o titular del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua habría dado de no abrir las puertas en el momento del incendio en la estación migratoria. Si está comprobado este señalamiento que hacen abogados de migrantes, hay una denuncia penal en la Fiscalía incluso, por favor. Sí, respecto de las órdenes, insisto, voy a respetar el principio de presunción de inocencia. En cuanto cambie la situación jurídica, lo puedo informar, pero no quiero hacer nada que implique algo adverso a los intereses de las víctimas. Respecto de lo que usted comenta, que sí ya se ha dicho, no puedo comentar, es dentro de las cuestiones que se van a analizar una vez que se tengan las distintas declaraciones y concatenando todos los elementos probatorios para poder determinar. En este momento no podría contestarle con certeza. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Arturo Contreras, de Pie de Página. Un par de precisiones. Comentaban que los servicios de seguridad privada que ofrecía esta empresa en la estación migratoria de Chihuahua van a ser ofrecidos ahora por el Servicio de Protección Federal, ¿no? ¿Eso va a pasar también con las otras 27 estancias de operación que tenía bajo su cargo esta empresa de seguridad privada? Esa sería una primera pregunta. También nos han comentado desde Chihuahua que, por ejemplo, ayer se dio un movimiento de migrantes que fueron hacia el paso de cruce hacia Estados Unidos como para intentar pues cruzar, ¿no? en un gran grupo de migrantes. Nos comentan que puede que haya esquiroles o personas infiltradas que estén asusando a los migrantes para hacer acciones pues precipitadas, digamos, ¿no? Lo que nos comentan reporteros allá es que la situación anímica de los migrantes es muy delicada. Hay personas que están pidiendo que se les dé acceso a las personas lastimadas. Lo que ellos dicen es que no pueden tener acceso porque solo se le da a los familiares directos, y entonces muchas veces en estos grupos viajan con primos, ¿no? O con hermanos, o no con familiares directos, hermanos, sí. Y que no se les está dando espacio o entrada a esto, o que incluso hay personas que no tienen familiares directos ahí en ese momento, pero por las relaciones de amistad profundas que van forjando en el camino, pues tienen esta necesidad. Hay muchos migrantes, por ejemplo, hay grupos grandes que quieren velar a las personas. Entonces no sé si esto vaya a ser posible antes de que se les retorne a sus países de origen. Y pues ya para finalizar, pues ¿quién contrató a esta empresa de seguridad en el INAMI? Si fue por licitación directa si fue por licitación o por asignación directa, ¿no? Y por qué, si se sabía que tenían este tipo de irregularidades, se mantuvo el contrato. Y bueno, ¿quiénes eran los funcionarios de migración responsables de establecer esta relación con la empresa y si ellos van a ser responsables de algún tipo de delito? ¿Usted quiere contestar? No, usted, sí, claro. Sobre el Servicio de Protección Federal en otras estaciones migratorias, nosotros constantemente por parte del Servicio de Protección Federal tocamos las puertas de todas las dependencias, organismos desconcentrados, institutos, secretarías, órganos, todo lo que se puede imaginar para ofrecer los servicios, para que el Servicio de Protección Federal preste la atención a todo tipo de instalaciones federales. Hay algunas dependencias que aceptan estos servicios. Hay unas dependencias que no lo quieren o no lo requieren así. Nosotros le seguiremos insistiendo, incluso al Instituto Nacional de Migración,
que no sea solamente el servicio en el estado de Chihuahua. Ojalá que podamos transitar para dar el servicio en todo el país. Entonces, lo seguiremos intentando. Y 3 estaciones migratorias, pero si le van a quitar el permiso, entonces… Yo solamente me ciño a la información que hoy aquí le he presentado, que es la que nos ha dado también el Instituto Nacional de Migración y su contrato. Entonces, la única cuestión a la que yo le digo es, la información de la empresa que tenemos al momento está aquí, ya le dimos quiénes son los dueños, todo lo pueden, ustedes lo van a investigar, en dónde están, etcétera. Pero, pues nosotros ofrecemos el servicio de protección federal y ponemos anuncios en las redes y en todos lados para que tengamos mucho reclutamiento, y también pues se trata de ofrecer empleo y seguridad de calidad. La otra cuestión es que se refiere a los amigos, deudos de las víctimas. No solamente depende de cuando el Servicio Médico Forense y la propia Fiscalía General de la República pueda decir, ya están los cuerpos, ya terminaron de hacer todas las necropsias, todos los dictámenes periciales que se requieren para que ya se puedan poner, digamos así, a merced de los consulados, de las embajadas, depende quién esté ahí. Entonces, a partir de eso, pues cada país decidirá qué, y cada familia decidirá cuál es su decisión con respecto a dónde se va a hacer el servicio funerario y demás. Con mucha tristeza, con mucho dolor de tantas familias, pero ahí sí pues el gobierno de México no tiene eso sí ya es una cuestión muy particular de cada familia, y por respeto a la dignidad de cada persona que ha fallecido, pues nosotros no podríamos estar opinando al respecto. Eso sería. Adelante, por favor, le puede dar el micrófono aquí adelante. Gracias. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes, fiscal. Jorge Butrón, del periódico La Razón. Preguntarle, o más bien, si nos podría precisar, la cifra de estados que nos dio donde tiene presencia esta empresa, ¿son estados o son centros migratorios? ¿Pueden poner? ¿Pueden poner, por favor? Ajá. Mire, estos datos se tomaron del contrato. Ajá. O sea, yo puedo hacer, ¿cómo se hace un contrato con una empresa de estas? Tienen un mínimo y un máximo. Te contrato por 10 millones hasta 150 millones. Dependiendo de cuántos elementos te vaya pidiendo o en cuántos estados, es como te voy tasando y me das tú un comprobante y yo te voy pagando mes a mes. En este caso, aquí dice muy claro que el contrato del Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República. No decía en tal, podría ser que en un estado haya 2 instalaciones, no necesariamente sabemos hoy en día en cuántas estaciones migratorias estaban ubicadas, pero es una información que sí se las podemos proporcionar. Por lo pronto me dieron un abstract del contrato y esto es lo que hoy les presento. Gracias. Pero se puede saber en cuántos otros lugares estaba prestando sus servicios, pero por lo pronto allí en Chihuahua ya no más. Ok. Una vez que entre estas personas, bueno, le voy a hacer las preguntas rapidísimas y a todas me las contesta para no atorarnos en una. ¿Cuántas personas son las del Servicio Federal que van a llegar a cubrir a los elementos de esta empresa? Me imagino que van a ser en los 23 estados. ¿Cuántas personas van a cubrir la protección? La siguiente es, si esta empresa tenía algunas otras subsidiarias que estuvieran también prestando el servicio, también
si ustedes que han tenido acercamiento con el Instituto Nacional de Migración, en específico con el comisionado Garduño, si ya tienen algún cambio o visualizan algún cambio en la política migratoria de retención en estos centros migratorios, debido a que tanto migrantes como organizaciones han mencionado que pues hay malos tratos, se les encierra en lugares tipo cárceles, etcétera. Si hay un cambio en eso, y también si en estas órdenes de aprehensión hay alguna en contra de los socios. Eso es todo, gracias. ¿De los qué? De los socios o propietarios responsables, gracias. Le contesto y ahorita si quiere le paso el micrófono. Hasta hoy en la mañana me han informado que el Servicio de Protección Federal va a prestar el servicio en el estado de Chihuahua con 48 elementos. En el caso de otras subsidiarias u otros servicios que esta empresa pudiera haber tenido, es parte de la investigación y lo vamos a hacer incluso con la UIF y con la Procuraduría Fiscal, y vamos a llegar a fondo. Y la otra parte es la cuestión de que si hay un cambio en la parte de las estancias migratorias. Lo que yo le podría decir aquí es que hoy estamos viendo esta cuestión y necesitaríamos como tener aparte de lo que hoy ha dicho aquí la señora fiscal, en qué consiste o por qué se retienen ahí las personas en condición de tránsito migrante. Entonces, tendríamos que decirle a usted cuántas estaciones hay y también si en alguna de ellas se registran alguna irregularidad como esta. Entonces, eso podríamos decirlo posteriormente. Por lo pronto, nuestra obligación es con esta estación migratoria. Y respecto a las órdenes de aprehensión, ¿usted? Sí, yo lo que he comentado, ¿no? Nos han comentado, es algo que no puedo contestar en este momento hasta que se resuelva. Pueden pasarle el micrófono de este lado para que vayan así y así y acá. Así se lo dan en la izquierda. Con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alfredo Maza, de Animal Político. Solamente para preguntar e insistir un poco en la pregunta que ya se les planteaba respecto al delegado del INAMI en Chihuahua. Entiendo la secrecía de la investigación, sin embargo, ayer, a pregunta de mis compañeras y compañeros, ustedes informaron que este funcionario no había sido llamado a declarar ante la Fiscalía, así lo dijeron textual, no estaba dentro de las personas que ya habían sido llamadas a declarar a la Fiscalía. En ese sentido, la primera pregunta sería por qué, a pesar de estar mencionado en esta cadena de responsabilidades, hasta el día de ayer no había sido llamado a declarar, y si sí ya declaró ante la Fiscalía, ¿nos pudieran dar un poco más de detalles? ¿Me puede hacer las preguntas y de una vez para contestar? Claro, la siguiente pregunta sería aproximadamente cuántos o cuáles son los elementos de prueba que se han presentado respecto a las órdenes de aprehensión y cuándo nos podrían dar información respecto a las vinculaciones a proceso y la calidad de las personas dentro de la carpeta de investigación. Esas serían las dos preguntas. Yo le contesto las dos. En relación con cualquier declaración, cualquier persona que sea llamada ante el Ministerio Público Federal, habían declarado diferentes servidores públicos. En otros casos se presenta información, pero eso no quiere decir que nosotros digamos a este sí y a este no. La Fiscalía llama constantemente a quien tenga, es más, están ahí, pues tienen que proporcionar la información. Ellos son los que tienen la información. Entonces, no, de ninguna manera nosotros decimos no o sí. No sabemos en qué momento y no podemos nosotros decir, lo repito, lo reitero, cuál es la declaración que va a hacer cada persona ante el Ministerio Público. Insisto, nosotros sí queremos justicia, no queremos que por una observación que aquí hagamos a Animal Político, pues se vaya a caer una de las carpetas de investigación que se han levantado. Ahora, pues así como hoy estamos aquí dando la información, lo vamos a seguir haciendo
o lo va a hacer la propia Fiscalía General de la República, pero pues a nosotros somos los más interesados en decirle a usted se han detenido tantos y pues qué gusto nos daría poner nosotros aquí hoy la información con todo y apellidos, está prohibido. Por las normas, usted conoce las leyes y sabe perfectamente que nosotros en este momento no podemos decir esa información, lo sabe muy bien porque conoce las leyes. Entonces, sí lo vamos a dar cuando en su momento se diga. Y hoy, repito, la investigación va a llegar hasta todo hasta donde tenga que llegar. Dije hace ratito hasta donde tope, porque es lo que pienso, pero va a llegar. Adelante, por favor. Secretaria, muy buenas tardes. Miguel Velázquez del periódico Publimetro. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, si nos pudiera detallar, por favor, un poco más la participación de pues todas estas naciones, todas estas delegaciones en las mesas de trabajo que ya nos comentaba, cómo se está realizando, si están coadyuvando de alguna manera en la investigación o están recibiendo solamente el reporte que se brinde desde el Gobierno de México. Y una segunda pregunta sería… especialistas han señalado que en mayo próximo, cuando se prevé que concluya el título 42 en Estados Unidos, incremente de alguna manera olas de migración, sobre todo pues muchas personas, ya lo platicaba algún día el canciller Marcelo Ebrard, los migrantes son engañados y los traen hacia acá, entonces se prevé que pueda suceder esto. Preguntarle si si el Gobierno de México comparte ese diagnóstico y que crea que pueda incrementarse estas olas de migrantes, y ¿cómo se está preparando, en caso de que así sea, cómo se estaría preparando ante esa situación? Muchas gracias. Sí, respecto de la participación con la coordinación con los gobiernos de los países centroamericanos, pues hay que decir que nosotros tenemos unos lazos como Gobierno de México y pues los mexicanos en general, tenemos unos lazos de hermandad muy fuertes. Entonces, cuando hay acontecimientos como los que están sucediendo, pues siempre hay solidaridad con ellos, y pues lo que nos queda a nosotros, que esos lazos y que esa solidaridad se manifieste en la justicia, en saber la verdad de los acontecimientos, pero también en dar un trato humano al dolor de las víctimas y los familiares que están padeciendo pues estos lamentables hechos. Entonces, pues en las mesas pues hay todo, hay dolor, hay tristeza, hay exigencia, entonces, y tienen razón. Entonces, pues nosotros explicamos, igual que lo estamos haciendo con ustedes, sobre que no vamos a parar hasta ver a todos los responsables que participaron con una sanción, con una fuerte sanción, con la que merezca de acuerdo a la ley. Entonces, pues vamos a seguir con ese tema, dando toda la atención a todas las naciones, pues son muchos los fallecidos, no es todas son vidas y a todos les importan a sus familias. Eso es lo que le puedo decir en este caso, ¿no? Yo creo que tendremos que analizar, no quisiera especular de cómo vendría. Sí se ha hablado, sí lo ha hablado el secretario de Relaciones Exteriores, pero yo quisiera esperar y no especular porque pues sí es una cosa delicada. Pero cada vez que hay este tipo de caravanas, pues ustedes han visto también la actuación, que en la mayoría de los casos pues tampoco hay incidentes, pero pues en México cuando se trasladan pues siempre hay riesgos de todas las personas que vienen y que buscan
ir hacia Estados Unidos. O sea, sí, cuando se viene arriba del tren, en un camión, pagándole a las redes de migrantes, a las redes de polleros, pues no la pasan bien. Entonces, pues efectivamente, por eso nosotros trabajamos con la Fiscalía General de la República alrededor de ese tema. Entonces, sí lo vamos a seguir haciendo. Adelante, por favor. Secretaria, muy buenas tardes por acá. René Cruz, reportero de MBS Noticias. Secretaria, comenta respecto a esta empresa, comenta que solamente tenía 4 elementos de los 503 que supuestamente había reportado al momento de firmar el contrato con el INAMI. La pregunta en concreto es, ¿qué fue lo que falló ahí, secretaria? ¿De quién fue esta omisión? ¿Por qué no se revisó si realmente estaba cumpliendo con estos requisitos que estaba plasmando en el contrato? ¿Quién fue el que falló ahí? ¿De quién es la omisión en este sentido, secretaria? Yo digo que hay omisiones de servidores públicos de diferentes instancias, incluyendo de la propia Secretaría de Seguridad. Entonces, también de los que hacen los contratos, los convenios, sin checar verdaderamente en qué consiste. Entonces, todo eso está llegando a una investigación a fondo. No se va a quedar las cosas así. En el caso de la Secretaría a su cargo, ¿qué instancia es la que se encarga? La Dirección General de Seguridad Privada. Y por último, de mi parte, la pregunta es, ¿de verdad, secretaria, tanto el secretario de Gobernación como el secretario de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de cómo operan estos centros de detención de migrantes? ¿No tenían información de las condiciones en que operan estos centros? Mire, lo que yo le quiero señalar es que todo lo que tiene que ver con este centro es parte de la investigación. Nosotros no estamos diciendo que aquí no pasó nada. Hay una cosa gravísima y no tiene que ver con un secretario o con otro. Lo que tiene que ver es con una investigación sobre hechos lamentables que ocurrieron en este lugar. Y la investigación hoy está en manos de la Fiscalía General de la República. Yo no soy la autoridad que tiene que decir tiene la responsabilidad penal o esta no. Hay que revisar todo. Adelante, por favor. Gracias. David Vicenteño, de Grupo Imagen. Secretaria, ampliando un poco la participación de mi compañero René, ¿llamarán ante esta omisión o yo lo veo como fraude si reportan 4 empleados de los 200 que tenían que estar trabajando en 23 estaciones? Pues creo que ahí hay una cosa bastante dolosa, pero ya lo resolverá la autoridad, esa es mi opinión. ¿Llamarán a declarar o citarán a los propietarios de esta empresa? Sí. ¿Mencionó los 2 nombres? Ya están en la investigación administrativa por parte de la Secretaría de Seguridad y para lo que haya lugar. Entonces, no quiero darle toda la información a la defensa para que claro, administrativamente podamos proceder, pero sí hay una investigación. Perfecto. Dice que esto va a llegar hasta donde tope. Así. Esto inició con una redada por parte del alcalde de Ciudad Juárez, el señor Cruz Pérez, creo que se apellida, que le ordenan a los policías municipales trasladar a los migrantes por estar pidiendo dinero en cruceros y todo esto. Y de ahí la cadena sigue a la mala participación por parte del personal de seguridad. Ahí se supone un encargado de esta estación de migración, hay una autoridad migratoria que se supone que tiene que estar revisando, tuvo que estar enterada de todo esto y al final nada más vemos al señor Garduño en los hospitales tomándose fotografías. Y de ahí hacia arriba el secretario y un convenio que ahora también nos explicaron, ya lo sabíamos pues, pero nos explican
que hay un convenio para que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores y no Gobernación quien se haga cargo de esto. En este convenio, mi pregunta es, ¿se alcanzaba a ver alguna situación de esta para el deslinde de responsabilidades? Yo le digo, e insisto en esta parte, que efectivamente se hará un deslinde de responsabilidades. No es solamente aquí en lo que estamos dando a conocer el día de hoy. Esto tiene aún una continuación y ustedes lo saben. No es que ya el día de hoy terminemos con la investigación, ¿no? O que ya esté concluyendo, o que ya se esté cerrando, no, es una investigación abierta. Y relativo a lo que usted pregunta, me gustaría darle la palabra a la fiscal. Gracias. Sí, respecto a lo que usted comentaba respecto del origen y también está en la investigación, pero respecto a esta detención de las personas migrantes, cuando ellas cometen una falta administrativa, son puestas y al momento de detenerlas tienen una situación irregular, se tienen que poner, la autoridad local la pone a disposición del Instituto Nacional de Migración. Las condiciones en que estaban en esta estancia provisional, que es lo que hemos hablado, ¿no?, en todos estos días, de qué le ocasionó, que estaban encerrados, etcétera, es lo que estamos también investigando. Es parte de esta investigación. Perfecto. Adelante. Por último, nada más saber, de todas las víctimas, tanto las personas fallecidas como las que están lesionadas, ¿ya se contactó a toda la gente en sus países de origen y ya están en México? ¿Todos? No, ya se contactó a las embajadas y mediante ellos y el Instituto Nacional de Migración están localizando todavía a algunos familiares. No tengo en este momento la cifra exacta de cuántos familiares faltarían de localizar, pero sí le puedo decir que algunos ya están llegando. ¿Alguien más? ¿Ya nadie? Sí, perdón. Mark Stevenson, de la Agencia de Noticias AP. Preguntas muy precisas. Ya les concedieron 6 órdenes de aprehensión. ¿Ya tienen solicitados más? ¿O por lo pronto 6 van a ser los 6? Existe la versión de que algún empleado del centro migratorio le prestó un encendedor a un detenido para fumar un cigarrillo y con este encendedor incendió las colchonetas. ¿Es cierto? ¿Esta obra dentro de la carpeta? Usted comentó que hay víctimas muy graves. ¿Cuántos son los muy graves? Si nos puede precisar cuántos juegos de llaves para esas puertas que vemos en el video, cuántos juegos de llaves existían y si estas llaves estaban físicamente en el momento del video. Vemos 2 personas que no intentan abrir las puertas. ¿Estaban las llaves o no estaban? Y por último, desde 2017 y la tragedia en Guatemala, donde murieron 41 niñas en una especie de orfanato, sabemos que estos colchones de hule espuma son asesinos, son altamente inflamables, ya han costado vidas. ¿Qué hacen todavía en los centros de detención migratorios con estas colchonetas? Gracias. ¿Usted o yo? Sí. Respecto a lo que comentó de las órdenes, como ya había contestado esa pregunta, están en análisis y vamos a seguir de acuerdo a las investigaciones y al cúmulo de elementos probatorios, fundando y motivando si es que existe responsabilidad respecto a las obligaciones y omisiones. Los demás aspectos que toca, como lo he comentado también, es parte de la investigación y no lo voy a comentar en este foro abierto. Les pido que esperemos a que se resuelvan la situación jurídica.
igual lo que me comenta igual de los elementos de las llaves, estamos analizando todos los elementos probatorios, no faltan también personas por declarar y no tengo ahorita, no quiero dar un dato que no sea certero y que también, como le dije, vulnere nuestra investigación. Son las dos cuestiones. Tanto puede haber molestia y puede haber frustración porque no se da una cuestión de llaves o una cuestión de encendedor, pero es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad cuidar el proceso. En este momento se está llevando a cabo la audiencia y por una mala decisión de mi parte de contestar alguna cosa que no sea, vaya a quedar libre alguno de los responsables. No le apostamos a eso. Y la otra cuestión es que efectivamente es parte de la investigación esta cuestión sobre la ignición de las colchonetas. Veremos por qué estas colchonetas se incendiaban cuando no debería ocurrir esto. Es una buena pregunta para la investigación. Sobre los muy graves, aquí me van a dar. Gracias. 18 muy graves, 18 graves, 8 delicados y un estable. Repito, 18 graves, 8 delicados y un estable. Y ya el que dieron de alta. Adelante, por favor. Gracias, secretaria. Muy buenas tardes a todos. Gracias, fiscal. Si nos podría… ¿Puede decir su nombre? Con mucho gusto. Javier Garduño, de Fuerza Informativa Azteca. Gracias. Si nos podría comentar sobre el estado de salud del imputado, el migrante que presuntamente comenzó el incendio. Queríamos saber si es que esta persona se encuentra entre los delicados, de los graves, no muy graves. Sí, no está dentro de los graves ni dentro de los delicados. Ya estaba por ya lo estaban por dar de alta. Incluso ya lo habían dado de alta. Gracias. También ayer se comentó sobre la investigación dirigida hacia otro presunto migrante que al parecer fue una persona que había dañado alguna de las cámaras antes del incendio. Si esta persona ya fue identificada y localizada. Esta información no la vi yo. Lo que pasa es que lo que le puedo decir ahorita es que también eso es parte de la investigación. Ya le dijimos que el que había incendiado todo ya fue dado de alta y el otro esperamos cuál va a ser la identificación de estas personas. Gracias. Finalmente, sobre el derecho que tienen las víctimas, no sé si ya se llegó a una propuesta, a un acuerdo sobre la reparación del daño, y también sobre la indemnización para las personas. Gracias. No, absolutamente. Al momento acabamos de hacer el anuncio de que efectivamente el Gobierno de México está también, no solamente por la justicia y la verdad, también está por la reparación del daño a las víctimas y a los familiares. Entonces, vamos a estar pendientes en cuanto avance este proceso, que va a llevar algún tiempo, porque como usted vio, como aquí se ha dicho, apenas estamos en la localización de los familiares y se están acercando. Y lo que les queremos decir es que independientemente de su condición migratoria, ojalá se acerquen a la Fiscalía General de la República, fundamentalmente por algún tipo de declaración que tengan. ¿No es así, fiscal? Así es. Adelante, por favor. Puede decir su nombre y adelante. Sí, hola, buenas tardes. Soy Dana Salomón de la agencia Reuters. Sobre el grupo CAMSA, ¿se sabe quién se encarga de supervisar esta empresa en sus labores? ¿Y por qué la necesidad de usar una empresa de seguridad privada? También, si se puede aclarar si se va a terminar el contrato solamente en Chihuahua o si esto fue para todo el territorio, los 23 estados.
Eso por un lado. También si nos pueden decir si los migrantes que estuvieron en la estancia, si habían sido devueltos a México bajo título 42 desde Estados Unidos. Y si tiene el dato de cuántos recintos migratorios hay actualmente en México, tanto estaciones migratorias y estancias provisionales. Y si no tienen el dato, si puede venir mañana quizás el comisionado Garduño para explicar un poco más a detalle eso. Sí, en la primera pregunta, aquí informamos que el contrato que hizo el Instituto Nacional de Migración con este grupo CAMSA contemplaba, o ahí decía, 23 estados. No tengo la certeza en ese momento que de veras haya estado en 23 estados. Digamos, un contrato se hace abiertamente para pedirle algún número de elementos. Estaba contratado hasta por 503 elementos, tampoco en este momento saber si estaban 503 elementos o estaban menos. La otra cuestión es la Dirección General de Seguridad Privada es la encargada de verificar a estas empresas. Decir también que podríamos checar si estaban por título 42 estos migrantes o que si habían sido repatriados de Estados Unidos. Y finalmente el número de estancias migratorias, no tengo duda de que pudiéramos estar dando ese número en breve. No tenemos ningún problema, no lo tengo aquí, pero lo podemos conseguir. Adelante. ¿Pueden darle el micrófono? Ya lo tiene. Secretaria, buenas tardes. Fiscal, buenas tardes. Eric Vilchis, de Diario Basta. Bien, mi pregunta es la siguiente. Saber que si estas personas que se encuentran graves, sus familiares ya se han contactado con el gobierno mexicano para que sean trasladados a Estados Unidos, ya que el día de ayer se comentó que el gobierno estadounidense ofreció ayuda médica para su pronta recuperación, y si es así, si las familias solicitan que sean trasladadas a Estados Unidos, el riesgo correría por su propia cuenta, ya que las autoridades mexicanas o médicas recomiendan que se queden hospitalizadas para su recuperación. Y por otra parte, saber si luego de que se diera a conocer la lista de las personas que perdieron la vida anteriormente, ya habían sido detenidas en su paso por México o era su primera detención dentro del país. Gracias. No tengo este dato en este momento, pero también podríamos estarlo proporcionando para saber esto, aunque entiendo que también es parte de la investigación, pero bueno, lo estaríamos analizando si se puede dar públicamente. Esta información la tendría el Instituto Nacional de Migración. Sí están acercándose algunos familiares a los consulados en el extranjero y algunos sí están llegando. Repito, son de diferentes nacionalidades. Hoy la representación de cada uno de las víctimas de estos países las tienen las embajadas, los consulados, y estaríamos esperando que venga un número mayor. Pero por lo pronto, en algunos de los casos, creo que sería la excepción. Cuando se ofrece un apoyo para ir a otro país, en esta ayuda que proporcionan de manera médica, eso es la ayuda que han dicho, por lo menos de lo que yo me he enterado, es ofrecen ayuda médica que si la familia está de acuerdo, pues el gobierno mexicano no tiene una objeción al respecto, solamente que efectivamente pues correría por cuenta de cada uno de los responsables de los enfermos. Gracias. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Liliana Gómez, de La Crónica. ¿La persona señalada de comenzar el fuego será procesada aquí en México o va a ser deportado? Aquí en México.
Ok, gracias. ¿Alguien más? Gracias, secretaria. Gracias, fiscal. Benito Jiménez, de Reforma. Ayer nos adelantó que 8 personas estaban presuntamente involucradas en este tema, señaladas como responsables, y nos dio la cifra de 4 órdenes de aprehensión, que hoy se actualizan a 6, en aras del tope a donde tope o del quien resulte responsable. ¿Nos puede adelantar ahora si hay órdenes de aprehensión contra altos funcionarios? Ya lo había comentado, ya había respondido a esa pregunta. Como comenté, se están analizando, así como lo que expuse, de acuerdo a las obligaciones y responsabilidades, de acuerdo a esa cadena de mando, y es lo que se va a analizar con todas las pruebas para ver qué obligaciones había y qué acciones u omisiones dan pauta a la comisión de un delito. No podría contestar en este momento, estamos en ese análisis. 2, preguntarle por qué no hay una autoridad migratoria en estas conferencias, dado pues el director del Instituto Nacional de Migración, el delegado o el jefe de estación, que nos puedan también dar luz sobre este tema. Preguntarle, secretaria, sobre la presencia de alguna autoridad migratoria en estas conferencias. Bueno, yo le quiero decir que estamos sobre la investigación en un primer y la atención de las víctimas, de los heridos. Esa es la causa por la que hoy estamos aquí. Entonces, creemos que el que venga una señora fiscal que está encargada del proceso y que venga la coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional, pues hasta el día de hoy para nosotros, por una decisión, es suficiente. Pero bueno, vendrán más días y vendrá más información. No estamos cerrados a nada. Adelante, por favor. ¿Cuántos faltan? Adelante, por favor. Hola, secretaria, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quisiera preguntar, ¿por qué este contrato no es público, el contrato con la empresa privada? Lo busqué a través de Compranet y también en la Plataforma Nacional de Transparencia, y el contrato no es público. Incluso tampoco la empresa aparece registrada ante el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía. Saber si esas irregularidades también las tiene contempladas y si se va a integrar a la Fiscalía especializada en delitos anticorrupción por el tema, ¿no?, en el que hubo ahí algunas omisiones. Y para la fiscal, la falta administrativa por este tema que cometieron los migrantes y que fueron llevados a la estancia migratoria, ¿la sanción es privarlos de la libertad? No. Yo lo que comenté en forma genérica, porque el anterior participante comentaba respecto a las faltas administrativas de por qué pueden ser llevados al Instituto Nacional de Migración, así está en la ley. Si un migrante comete una falta administrativa y al momento en que el policía lo detiene, ve que su situación migratoria es irregular, se pone a disposición del Instituto Nacional de Migración. Como comenté, en estos centros que comenté la definición que está en la ley de estas estancias provisionales que establecen y habilitan para alojar de manera provisional a estas personas extranjeras. La forma en que ellos estaban en ese lugar, que estaba el candado, justo es la parte en que nosotros estamos investigando. Nosotros lo que decimos en un primer momento es que el candado, la llave, el fuego, todo lo que aquí, el encendedor, es parte de la investigación. Entonces, eso es lo que está haciendo precisamente la Fiscalía General, viendo que no solamente se trata de un delito, de un homicidio doloso o de unas lesiones, sino que otros delitos podría el juez estar viendo en estos. Entonces, hay que poner a consideración del juez todo el caso y pues el juez tendrá que decidir cuáles son los delitos de acuerdo a la ley, en qué sí la detención de las personas y en qué no. O sea, que si la llave es correcta, que si el candado es correcto, eso es lo que tiene que definir el juez. ¿Hasta ahorita ninguna orden de aprehensión ha sido girada por el tema de la privación de la libertad?
están por un delito más grave, que es el homicidio. Y respecto a lo del contrato, que no es público. No tengo idea porque no soy del Instituto Nacional de Migración, pero habrá que revisarlo, debe ser público. Todos los contratos deben ser públicos. Aquí, así nos exigen, habrá que ver qué irregularidades. Los que están en la administración federal saben que todo tiene que ser público. Entonces habrá que ver qué otras irregularidades, aparte de las que les he mencionado, tiene esta empresa. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Secretaria Fiscal, Gustavo Castillo, de La Jornada. Bien, primero que nada preguntarle a la fiscal si ya se obtuvieron los oficios de colaboración entre el INM y la Policía Municipal, porque las denuncias por abusos contra los integrantes del INM comenzaron desde el día 9 más o menos de marzo, de las retenciones ilegales y el traslado a esta estación migratoria. Segundo, de acuerdo con las imágenes difundidas, no se aprecia, y esa es la pregunta, si en los peritajes existe un mecanismo de apertura de emergencia que hubiera sido bloqueado. Es decir, en la estación migratoria hay mecanismos como puertas de emergencia para permitir la salida. 3, ¿la empresa de seguridad ha ofrecido algún apoyo para las víctimas? Y también ayer se hablaba de la revisión de las estaciones migratorias. Saber si esto ya empezó, si se va a poner en marcha, porque en realidad las estaciones migratorias todas son iguales a partir de las agujas, de Tapachula, los espacios están igualmente diseñados. Todavía hasta la administración anterior eran espacios considerados de seguridad nacional. Hoy, en apariencia, se disminuyó ese nivel de consideración gubernamental y de ahí la contratación de cuerpos de seguridad privada. ¿En qué momento se cambió esa expresión y se eliminó la presencia de agentes federales migratorios en estas áreas de control y seguridad especializados por policías? Gracias. Respecto de la cuestión que habla sobre la inspección ocular en el lugar de los hechos, y es de las cuestiones que se toman en cuenta precisamente y del cúmulo probatorio para fincar una responsabilidad. El día de ayer yo comenté que nos habíamos abocado por el momento al delito de homicidio y de lesiones, incluso la carpeta se había iniciado por daño en propiedad ajena, la carpeta que inició la delegación. Sin embargo, nosotros en este momento estamos abocados a esos dos delitos. Las conductas que usted menciona podrían ser, lo dije desde ayer, podrían haber conductas como abuso de autoridad o malos tratos. Todavía no estamos abocados, estamos justo en este análisis probatorio para ver qué otras conductas típicas se pueden derivar de su análisis. Pero en este momento quisimos abocarnos primero a los delitos más graves, que son los que he comentado. Y sobre… Exacto. Es lo que comentaba, que le pido, porque sí es dentro del cúmulo probatorio que se está analizando en las audiencias que se llevan hoy. Les pido que después de que se resuelva la situación jurídica. ¿Sí? También decirle pues que estamos abocados hoy a esta estancia migratoria que está ahí en Ciudad Juárez. Por supuesto que estaríamos viendo más adelante pues con las autoridades de migración la revisión de otras estancias migratorias, pero por el momento sí le puedo decir que hemos estado viendo lo relativo a las víctimas, también al caso,
acercando todos los documentos que podamos para efectos de la investigación y seguramente que lo harán las autoridades migratorias en breve. No hay ningún ofrecimiento por parte de la empresa de seguridad. No lo hay. Gracias. Adelante, por favor. Ya terminamos. Qué bueno. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.